Mi nombre es Malik Rashid y lo que voy a compartir con ustedes hoy es una verdad que ha cambiado toda mi vida. Yo era un imán respetado y guiaba a mi comunidad con devoción y certeza. Pero todo cambió el día que pasé por la muerte. Lo que vi al otro lado destruyó todo lo que creía saber sobre el cielo, la fe y, lo más importante, sobre Jesucristo. Esta experiencia me enfrentó a una revelación aterradora pero inevitable. Todo lo que me habían enseñado era solo un fragmento de la verdadera luz divina. Lo que vi desafía todo lo que creemos saber sobre la vida después de la muerte. Y ahora no me queda más remedio que contároslo. Escuche atentamente, porque lo que escuche podría cambiar su fe para siempre. Esa noche, la lluvia cayó intensamente sobre la ciudad y un velo de agua oscureció las farolas. Había terminado la oración de la tarde en la mezquita y regresaba a casa, cansada pero tranquila. El sonido de las gotas sobre el parabrisas me acompañaba, y meditaba en las palabras del Corán, en las verdades que había enseñado toda mi vida. Entonces todo cambió en un instante. Una luz cegadora, un shock brutal, y mi cuerpo arrojado como una hoja arrastrada por el viento. Sentí un dolor punzante, una opresión en el pecho, y luego, nada. El silencio. En ese momento no sabía que acababa de cruzar la línea entre la vida y la muerte. Escuché voces, lejanas, como si estuviera bajo el agua. Mi mente flotaba entre la conciencia y la inconsciencia. Quería abrir los ojos, hablar, moverme, pero mi cuerpo ya no respondía. El dolor era abrumador. Cada respiración me costaba un esfuerzo inimaginable. Llevado de urgencia al hospital, no tenía idea de lo que sucedía a mi alrededor. Los médicos hablaban en voz baja, las máquinas pitaban frenéticamente. Entonces, escuché estas aterradoras palabras: su estado es crítico. Mi familia fue llamada urgentemente. Les dijeron que mis posibilidades de sobrevivir eran escasas. Me encontraba atrapada entre dos mundos, sin saber que mi existencia iba a dar un giro irreversible. Mientras mi corazón desaceleraba, una extraña oscuridad se apoderó de mí. No era la oscuridad del sueño, ni la de una simple pérdida del conocimiento. Era un vacío opresivo, un silencio aplastante, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. Me sentí absorbido, deslizándome fuera de mi propio cuerpo. Una parte de mí sabía que este era el final. Ya no era solo un hombre herido en una cama de hospital. Era algo más, en otro lugar. Quería luchar, quería despertar, pero una fuerza invisible me empujaba en una dirección desconocida. Mi familia lloró junto a mi cama, orando fervientemente por un milagro. Mi mujer, mis hijos, mis amigos, sus rostros estaban bañados en lágrimas. Le rogaban a Dios que me trajera de regreso, pero yo ya no estaba allí para escucharlos. Floté, observando esta abrumadora escena con una extraña distancia. ¿Cómo podría estar aquí y allá al mismo tiempo? Quería hablar con ellos, decirles que todavía estaba allí, pero no podían verme ni oírme. Lo que estaba experimentando iba más allá de todo lo que creía entender sobre la muerte y el más allá. Entonces, sin previo aviso, una fuerza indescriptible me alejó aún más. Un túnel oscuro apareció ante mí, un pasaje que nunca había imaginado. Todo lo que creía saber sobre la muerte parecía insignificante comparado con lo que estaba a punto de descubrir. Fue solo el comienzo de una revelación que sacudiría mi alma y sacudiría los cimientos mismos de mi fe. Me sentí como si estuviera flotando, separada de todo lo que conocía. Mi cuerpo yacía en la cama del hospital, inerte, conectado a máquinas, rodeado por mi familia llorando. Observé la escena con una extraña claridad, pero un detalle escalofriante me golpeó. Ya no sentía nada, sin dolor, sin miedo, solo una dolorosa comprensión de que algo irreversible acababa de suceder. Vi todo, entendí todo, pero nadie me vio. Ya no estaba en este mundo. Entonces, de repente, una fuerza invisible me alejó de esta habitación, arrancándome de esta escena desgarradora. Una emoción indescriptible me recorrió. Sabía que ya no tenía el control. El vacío me rodeaba. Un silencio aplastante pesaba sobre mi alma. Ante mí, un túnel oscuro, profundo e infinitamente opresivo. No era una simple sombra, sino una oscuridad viva, una presencia aterradora que parecía querer tragarme. Todo dentro de mí gritaba que no debía entrar,
Pero no pude resistir esta fuerza que lentamente me estaba absorbiendo hacia esta oscuridad insondable. Los susurros, al principio lejanos, empezaron a resonar. Voces, murmullos incomprensibles, pero cargados de una presencia malévola. No eran humanos, no venían de este mundo. Un miedo visceral me invade. Todo lo que creía saber sobre la muerte se derrumbó en un instante. La atmósfera se volvió más pesada, como si me estuvieran arrancando cada aliento. Quería gritar, rezar, pedir ayuda, pero no salía ningún sonido. El aire estaba saturado de un dolor que aún no entendía. Este túnel no tenía nada que ver con lo que me habían descrito en mis enseñanzas. ¿Dónde estaba la luz, la paz, la recompensa? ¿Dónde estaba la misericordia de Dios? Este lugar parecía privado de cualquier presencia divina. Era un lugar de angustia, un reino de oscuridad donde no existía la esperanza. Entonces me di cuenta de que no estaba solo. Formas emergieron de las sombras, borrosas, atormentadas. Siluetas humanas, con sus rasgos distorsionados por un sufrimiento indescriptible. Parecían atrapados aquí, sin escapatoria. Un horror helado se apoderó de mí. ¿Y si yo también estuviera condenado a quedarme aquí? Una figura se acercó susurrando mi nombre. Mi alma se tensó. Esta voz sonaba familiar, pero contenía una desesperación abismal. «No deberías estar aquí», susurró. Quería preguntar dónde estaba, por qué estaba allí, pero mi mente estaba congelada por el terror. Poco a poco, una verdad insoportable empezó a formarse en mi interior. Este túnel, esta oscuridad, estas voces, no fue un sueño, no fue una ilusión, fue real. Y lo que iba a descubrir iba a hacer añicos todas mis certezas. Lejos de la luz y del consuelo, me encontré ante un misterio que nunca me había atrevido a considerar. Un escalofrío recorrió todo mi ser al darme cuenta de que esto era solo el comienzo. La oscuridad me rodeó y la angustia se apoderó de mi alma como un vicio. Cada segundo parecía extenderse hacia una eternidad de desolación. Entonces, frente a mí, empezaron a surgir figuras de la nada. Al principio borrosos, confusos, poco a poco fueron tomando forma, revelando rostros que conocía bien. Figuras que alguna vez había venerado, respetado, siguieron con inquebrantable fervor. Grandes eruditos, ilustres imanes, hombres cuyas enseñanzas y prácticas había estudiado. Pero su apariencia estaba lejos de lo que había imaginado. Sus rasgos estaban marcados por el dolor. Sus ojos reflejaban una angustia que no podía concebir. Quería hablar con ellos, entender por qué estaban allí. Pero sus miradas fueron suficientes para aterrorizarme. Uno de ellos dio un paso adelante, con el rostro contraído por la angustia. Era un erudito cuyas obras había leído tantas veces, un hombre cuyas palabras habían moldeado mi visión del mundo y de la fe. Pero no irradiaba ni sabiduría ni paz. Al contrario, parecía destrozado, consumido por un tormento indescriptible. Su voz tembló mientras susurraba. Estábamos equivocados. Estas palabras, por simples que fueran, golpearon mi alma como una tormenta. ¿Cómo fue esto posible? Estos hombres habían dedicado su vida a la oración, a la enseñanza, a la transmisión de la fe. ¿Cómo podrían estar en un lugar así? Mi mente se negaba a entender, pero mi corazón ya sabía que me enfrentaba a una verdad que no estaba preparada para escuchar. Otro se acercó, con el rostro lleno de un arrepentimiento insoportable. Seguimos enseñanzas equivocadas. Pensamos que nuestros rituales nos salvarían, pero estábamos cegados. Su mirada era suplicante, como si esperara que yo pudiera ayudarlo a él o a los demás. Pero ¿cómo podría? Yo que había construido toda mi vida sobre estos mismos cimientos, ¿cómo podría aceptar que todo lo que había creído era mentira? Mi mente estaba en plena rebelión. Sin embargo, en lo más profundo de mi alma, un vértigo espiritual comenzó a invadirme. ¿Y si realmente nos hubiésemos perdido? Me sentí asfixiado bajo el peso de esta revelación. Toda mi vida había predicado, guiado y enseñado con certeza. Pero estos hombres, que habían seguido el mismo camino mucho antes que yo, no estaban en paz. No fueron recompensados por su piedad. Estaban encerrados aquí, en este lugar de desesperación, prisioneros de una verdad que se negaban a ver. Quería gritar, correr,
Despertar de esta pesadilla, pero todo en mí me decía que no era un sueño, era una realidad mayor que cualquier cosa que hubiera conocido. De repente apareció otra presencia, más imponente, más abrumadora. Una figura majestuosa apareció ante nosotros, iluminando este lugar de oscuridad con un brillo diferente. Una autoridad emanaba de él, un poder que trascendía todo lo que jamás había sentido. Mi corazón latía con nueva fuerza. ¿Fue esta la respuesta a mis preguntas? ¿Era esta finalmente la luz que buscaba desesperadamente? Ante mí, una luz surgió de la oscuridad. Ella era gentil, pero su intensidad lo trascendía todo. Sabía instintivamente que esta presencia era de una grandeza indescriptible. Poco a poco la silueta se fue aclarando. Mi corazón se detuvo. Fue él, el profeta Mahoma, a quien había honrado y seguido toda mi vida. Su rostro, imbuido de una majestad infinita, traslucía sin embargo una tristeza que yo no entendía. Me miró con una profundidad que me traspasó el alma, como si leyera en mí todo lo que había creído, todo lo que había enseñado y todo lo que estaba a punto de descubrir. Mi cuerpo, o al menos en lo que me había convertido en este estado, comenzó a temblar. Quería hablar, hacer preguntas, pero mi voz parecía bloqueada por un peso invisible. Entonces, finalmente, habló. Su voz sonó con autoridad celestial, pero también con profundo dolor. Khalid, has sido elegido para ver lo que muchos se niegan a reconocer. Lo que ves aquí es el destino de aquellos que rechazaron la verdad. Sus palabras me congelaron. ¿Qué verdad? No entendí. Mi corazón se debatía entre el miedo y el deseo de comprender. Me armé de valor y me atreví a hacer la pregunta que ardía dentro de mí. ¿Qué verdad? Seguimos la ley, oramos, guardamos los mandamientos. ¿Cómo podemos equivocarnos? El profeta bajó la cabeza y su tristeza se hizo aún más pesada. Luego me miró de nuevo y dijo: la verdad no reside en los rituales ni en las leyes. La verdad está en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por Él. Un escalofrío indescriptible recorrió mi ser. Estas palabras vinieron directamente del Evangelio, Juan 14:6. Pero ¿por qué las escuché aquí, de la misma boca del profeta? Sentí que mi alma se tambaleaba por la conmoción. Toda mi vida me habían enseñado que Jesús era un profeta, un siervo de Dios, pero no el Mesías, no el Hijo de Dios. ¿Cómo podría ser esto cierto? ¿Cómo pudo el profeta Muhammad decirme esto? Quería gritar que era imposible, que contradecía todo lo que había aprendido. Pero en lo más profundo de mí, algo inexplicable estaba creciendo. Un eco de la verdad que no podía negar. Como si mi alma, más allá de las barreras de mi pensamiento, reconociera estas palabras como la única verdad. Me quedé congelada, abrumada por una tormenta interior que no podía controlar. Si eso fuera cierto, ¿qué significó entonces toda mi vida? ¿Cuánto valieron todas mis oraciones, mis estudios, mis enseñanzas? Y sobre todo, ¿qué debo hacer ahora? La respuesta pronto llegaría y con ella, un nuevo destino que nunca hubiera imaginado. Todo sucedió en un instante. Una fuerza poderosa me arrancó de esta visión y fui arrojado hacia atrás a una velocidad vertiginosa. La oscuridad se disipó, el vacío se desvaneció, y de repente, un ruido ensordecedor me devolvió a la realidad. El pitido de las máquinas, las voces de pánico, el frío contacto de las sábanas sobre mi piel. Estaba de vuelta. Mis párpados estaban pesados, mi respiración era corta, y mi corazón latía como si fuera a explotar. A mi alrededor, los rostros de mi familia estaban congelados entre el miedo y la incredulidad. Los médicos, atónitos, comprobaron los monitores. «Es imposible», susurró uno de ellos. Pero yo estaba allí, vivo, de vuelta en este mundo, pero con un alma que ya no era la misma. Cada detalle de lo que había visto rondaba mi mente. Este túnel, estas voces, estas figuras del pasado y, sobre todo, estas conmovedoras palabras del profeta Mahoma. Jesús, la verdad. Estas palabras resonaron dentro de mí con un poder insoportable. Quería entender, pero todo lo que había aprendido durante toda mi vida se derrumbó ante lo que había experimentado. Tuve que buscar, verificar, comparar lo que había visto con los textos sagrados.
Tan pronto como tuve fuerzas, pedí que me trajeran un Corán. Me temblaban las manos mientras pasaba las páginas, buscando pistas, versos que pudieran guiarme. Pero en lugar de dar respuestas, cada pasaje planteaba nuevas preguntas. Sentí una agitación espiritual incontrolable dentro de mí. Las enseñanzas que había defendido toda mi vida parecían incompletas, fragmentadas. Me encontraba en una encrucijada, dividida entre el miedo y un llamado interior que no podía ignorar. Entonces, sin siquiera entender por qué, recordé un pasaje de la Biblia que había escuchado años atrás, pero que siempre había rechazado. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿Fue una señal? ¿Fue Jesús hablándome a través de estos recuerdos? Una fuerza invisible me empujó a saber más. Pasaron los días, pero mi corazón no encontró descanso. Vi señales por todas partes. En mis sueños, en conversaciones, en los textos que leo. Cuanto más me resistía, más me perseguía esta verdad. La oración, que siempre había sido un refugio para mí, se había convertido en un campo de batalla espiritual. Le pedí a Dios que me guiara, que me mostrara la verdad, y cada vez solo surgía un nombre: Jesús. Era como si, en cada momento de duda, Él me estuviera diciendo: ven a mí. Pero ¿cómo podría aceptar esto? ¿Cómo podría renunciar a todo lo que había creído? Sabía que había una decisión en el horizonte. Lo que había experimentado no era una ilusión, no fue un sueño ni una alucinación. Había visto algo que ya no podía negar. Pero el camino que me esperaba no estuvo exento de dolores. Aceptar esta verdad significaba cuestionarlo todo. Y sobre todo, significó enfrentar la mirada de mi familia, de mi comunidad, y quizás perder todo lo que había construido. Los días siguientes fueron una auténtica lucha interna. Ya no podía ignorar lo que había visto ni las palabras que había oído. Todo dentro de mí gritaba que me habían revelado la verdad. Pero ¿cómo podemos aceptarlo plenamente sin temer las consecuencias? Sabía que no habría vuelta atrás. Entonces, una mañana, mientras el sol se asomaba tímidamente a través de las cortinas de mi habitación, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Tenía que buscar a Jesús. No en secreto, no con miedo, sino con un corazón sincero y abierto. Cogí una Biblia, el libro que siempre había mirado con recelo, y comencé a leer. Cada página parecía hablar directamente a mi alma, como si Dios mismo me estuviera guiando a una nueva vida. Cuando le conté mi experiencia a mi esposa, sus ojos se congelaron. Ella me escudriñó con una expresión que mezclaba incomprensión y miedo. «Estás loco, Khalid», susurró con la voz temblorosa. Ella no podía entenderlo. ¿Y cómo podría hacerlo? Lo que le dije desafió todo lo que alguna vez habíamos creído. Le expliqué lo más sinceramente posible. Pero ella sacudió la cabeza con lágrimas en los ojos. «No vuelvas a hablar de eso nunca más», me advirtió. Pero ¿cómo podría quedarme callado después de lo que había visto? Luego llegó el momento de confrontar a mi comunidad. Inicialmente traté de abordar el tema con cautela, haciendo preguntas sutiles a algunos estudiosos. Pero tan pronto como mencioné a Jesús de una manera diferente a lo que habíamos aprendido, sus reacciones fueron gélidas. Algunos evitaban mis preguntas, otros me miraban con recelo. Entonces, un día, cometí lo que muchos consideraron un error imperdonable. Me atreví a hablar abiertamente de mi experiencia. La reacción fue inmediata. Miradas llenas de ira, susurros que se convirtieron en acusaciones. Uno de ellos me gritó: «Eres un traidor. Nunca vuelvas a hablar de estas mentiras». Era como si se hubiera levantado un muro invisible entre ellos y yo. Las amenazas pronto siguieron. Una tarde, en la calle, 2 hombres se me acercaron con la voz llena de desprecio. «Deberías tener cuidado con lo que dices. Estás jugando con fuego». En ese momento comprendí que mi elección tenía un precio. Pero a pesar del miedo, una extraña paz invade mi corazón. Porque por primera vez en mi vida, ya no era prisionero de dogmas impuestos. Había encontrado algo más grande, más poderoso. Había encontrado a Jesús. Fue el comienzo de un camino lleno de pruebas, pero también de bendiciones inesperadas. Lo había perdido todo a los ojos del mundo, pero había encontrado lo que realmente importaba: la verdad que libera, la verdad que trasciende todo miedo y oposición. Ahora ya no había vuelta atrás.
Solo me quedaba un paso por dar. Ponerme enteramente en las manos de Dios y seguir el camino que Jesús me había indicado. Lo que viví puso mi vida patas arriba, haciendo añicos todas mis certezas y llevándome a una verdad que nunca me había atrevido a considerar. Jesucristo es más que un profeta. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Pero ahora te toca a ti pensar, ¿y si todo lo que creías saber acerca de Dios fuera solo un fragmento de la verdad? ¿Alguna vez te has atrevido a mirar más profundamente? Comparte tu opinión en los comentarios. Cuéntame cómo te sientes al escuchar este testimonio. Y sobre todo, no te vayas sin suscribirte y activar las notificaciones, porque te esperan otras revelaciones espirituales. Mire el vídeo que aparece en la pantalla ahora. Podría ser la clave que le falta para comprender su propio camino espiritual.